tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias, 20 horas en punto. Vamos a revisar informaciones legislativas que han marcado este día miércoles 1 de agosto. Estos son los titulares de hoy. Comisión mixta adelanta modificaciones que sancionan con cárcel a las autoridades que cometan cohecho. Comisión de Trabajo inicia debate sobre estatuto laboral para estudiantes de la educación superior. La Comisión de Seguridad Pública conoce proyecto que busca combatir conductas antisociales, entre ellas la destrucción de establecimientos educacionales. Y como lo veíamos en los titulares, la Comisión Mixta sobre Soborno y Cohecho sigue avanzando en encontrar las soluciones a las diferencias en torno a esta iniciativa legal. Ponga atención porque las autoridades podían ser gravemente sancionadas de encontrarse alguna situación sobre soborno y cohecho. Todos los detalles en el siguiente informe. En la sesión anterior hubo un acuerdo que en la Comisión Mixta se cumplió. El ministro de Justicia presentó la indicación que condena con penas de hasta 3 años a los funcionarios públicos que cometan cohecho sin necesidad de comprobar la contraprestación. La modificación fue aprobada por unanimidad y constituye la base de la legislación y ha sido denominada como anticorrupción. Luego viene el cohecho por omisión, cuando la persona deja de hacer algo a cambio de un incentivo. El cohecho con contraprestación y finalmente para cometer un delito, que es la figura más agravada. Por su parte, quienes cometan soborno tendrán castigos correlativos. La estructura, por lo tanto, quedó un estatuto respecto del cohecho en 4 figuras, en razón de su cargo, por contraprestación, por omisiones o por cometer un delito. Es muy completo y los pisos de las penas parten de los techos anteriores y se han subido en forma bastante significativa los techos que llegan hasta, en algunos casos, hasta 10 años. Y si en la sesión anterior hubo un acuerdo, también existe consenso en que a partir de la próxima puedan aprobarse las sanciones para las autoridades involucradas en los delitos de cohecho, que serán castigadas con un grado más, por tanto, tendrán penas privativas de libertad. Vamos a entrar a normas ya de sanción a las altas autoridades del Estado, donde también hay acuerdo. Para eso nos falta naturalmente la redacción jurídica de esa norma. De tal manera que yo quiero ser optimista que pudiéramos despachar esto en este mes de agosto. Si quien hace esa conducta, quien está involucrado, es una alta autoridad, no un mero funcionario, el piso con que parte es un grado más alto. Y por lo tanto, en lugar de partir, por ejemplo, de 3 años y 1 día, que es un simple delito, parte de 5 años. Y eso significa que es un crimen con muchas consecuencias que, desde luego, implican que hay pena privativa de libertad a todo evento. Y así como a los funcionarios públicos se les puede sancionar con el impedimento de ejercer cargos públicos hasta de por vida, a los empresarios que cometan soborno se les impedirá celebrar contratos con el Estado, medidas que serán puestas en discusión por la Comisión Mixta. Y cambiamos de tema, nos vamos a analizar la situación de importante debate en la Comisión de Trabajo. Ingresó el proyecto de estatuto laboral para los estudiantes de educación superior. ¿De qué se trata esta iniciativa legal? Se lo preguntamos todo a nuestra periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, un proyecto que llegó desde la Cámara de Diputados, ya fue aprobado en general y también en particular con modificaciones y se está viendo, se comenzó a ver, de hecho, inició la discusión durante esta jornada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social con la presencia del ministro de la cartera, Nicolás Monkever, un proyecto que lo que busca es terminar con la precariedad laboral y esto teniendo en cuenta, por ejemplo, los últimos antecedentes que se dieron respecto a la tasa de desocupación que dio a conocer el INE hace pocos días del último trimestre móvil, lo que revela que la tasa de desocupación, bien digo, de jóvenes, duplica el porcentaje promedio nacional, alcanzando el 15,3%, lo que revela entonces cifras lamentables, pero también otros antecedentes que se dan en relación a la desocupación informal también de jóvenes que alcanza el 36%. Esa fue entonces parte de las razones que dan pie a este proyecto de ley que ingresó ya hace algunos años al Congreso para ser tramitado, pero durante esta administración se le ha dado urgencia a su tramitación, es por eso que se ha acelerado su tramitación
tramitación ya se encuentra en la Comisión del Trabajo en el Senado, y durante esta jornada entonces se inició esta discusión, se explicó de qué se trata este proyecto de ley, que lo que busca es terminar con la precariedad laboral de aquellos jóvenes que estudian en la educación superior, de una forma de conseguir más recursos que puedan ayudar quizás a costear muchos de los gastos de útiles que necesiten para sus carreras, también de locomoción, de alimentación, muchos de ellos que estudian en regiones. También es por eso que muchos buscan una fuente laboral para poder sortear todos estos gastos. ¿De qué se trata este proyecto de ley? Lo que hace, como les decía, acabar con la precariedad, establecer un estatuto para aquellos estudiantes, respetándose así sus derechos laborales, acogiéndose al Código del Trabajo. Se pone un plazo máximo de horas de 30 a la semana que no van a poder ser sobrepasadas por los empleadores, dando de esta forma un complemento a lo que es su educación superior, y también, por supuesto, se va a tener que confirmar por parte de aquellas personas que se acojan a este contrato alternativo, que son estudiantes a través de los certificados que se van a dar desde las respectivas casas de estudio. Los quiero invitar ahora a que escuchemos parte de las declaraciones que surgieron producto de esta discusión. Quisiera que en las discusiones que hagamos, de verdad nos vayamos al fondo del proyecto, que son al final 4 cosas importantes. ¿Estamos o no dispuestos a combatir la informalidad juvenil? Segundo, ¿queremos que los jóvenes trabajen protegidos o no protegidos? ¿Queremos terminar con estas 2 trabas que a nuestro juicio y de los jóvenes son trabas reales para que los chiquillos los formalicen? ¿Sí o no? ¿Queremos permitir que el joven pueda adaptar su jornada de estudio a la jornada de trabajo? ¿Sí o no? Si no estamos dispuestos a esas 4 cosas, evidentemente que las cosas van a seguir como están. Este es un proyecto que tuvo modificaciones además respecto a lo que inicialmente se había planteado en la Cámara de Diputados, y hoy día lo que vamos a hacer es escuchar a los distintos actores para después, en un tiempo prudente, poder entrar a la tramitación propiamente tal del articulado. El ministro accedió a eso, de hecho se le bajó la urgencia. Todos coincidimos que hay un problema con la empleabilidad juvenil. O sea, eso no está en discusión. O sea, tenemos un acceso de la gente joven al mundo del trabajo particularmente limitado, particularmente restringido. Entonces la consecuencia de eso es una de 2, o intentamos algo o mantenemos el statu quo con todo lo negativo que eso puede significar. Claro, un proyecto de ley que lo que hace es permitir que los estudiantes puedan tener un ingreso extra, pero sobre todo respetando sus derechos laborales. Se establece ya en este proyecto de ley un máximo de 30 horas a la semana. También se permite que, por ejemplo, muchos de estos estudiantes de 18 a 28 años puedan continuar siendo carga de sus padres. En este caso, por ejemplo, en el sistema de salud, eso es parte de lo que compone este proyecto de ley, que hasta antes de esta comisión había sido declarado como suma urgencia por el Ejecutivo. Sin embargo, los parlamentarios de esta instancia legislativa solicitaron al ministro Nicolás Monkeberg que se pueda bajar esta celeridad para así poder recibir también en las distintas instancias, las distintas sesiones que se lleven a cabo posteriormente a diversos actores sociales para que puedan aportar también en este debate, Betsabe. Perfecto. Valeria Cabello, completo tu informe sobre este nuevo proyecto de ley que comienza a discutirse en la Comisión de Trabajo. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Avancemos a otras informaciones. Hoy comienza a regir la ley sobre residencia y permanencia en Isla de Pascua. Son varios cambios importantes. ¿Cuáles son? Lo vemos en la siguiente nota. Este miércoles 1 de agosto entró en vigencia la nueva ley que regula el ingreso, traslado y permanencia de quienes visitan Rapa Nui. Esta normativa tiene como objetivo revertir los daños medioambientales generados a partir del crecimiento demográfico que ha presentado la isla, lo cual ha provocado dificultades en el control de residuos, contaminación de los océanos, lo que empeora con el exceso de turistas. Desde hoy, todos los chilenos y extranjeros podrán ir solo de turismo por 30 días, excepto aquellos que cumplen funciones públicas o aquellos que son parientes directos de residentes de Rapa Nui. Tendrán un trato distinto quien esté en ascendente o descendente de los cónyuges Rapa Nui y de los cónyuges de embajadores que están en la isla, o de empresarios independientes o comerciantes que están en la isla, no necesariamente que sean Rapa Nui. La medida busca proteger el medio ambiente de la isla y limitar así la posibilidad de vivir en ella.
En ese sentido, desde hoy el trámite que todo turista o quien quiera visitar la isla será el llenado de un formulario, fijando fecha de ingreso y salida, pasaje ida y vuelta, cédula de identidad o pasaporte, copia de pasaje de retorno y una copia de la reserva de alojamiento. Solo un 40% de los habitantes de Rapa Nui corresponde a pueblos originarios, el resto serían turistas que se han quedado en la isla por diversos motivos. La nueva legislación además incluye un decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, suscrito además por el Ministerio de Medio Ambiente. El documento, que se debe realizar cada 5 años, debe establecer la capacidad de carga demográfica de este territorio insular. Eso significa determinar un máximo de población que puede haber en Rapa Nui para que no colapse sus servicios y no sea afectado negativamente en las vidas de sus habitantes. Para enfatizar en la importancia de esta ley, el presidente Sebastián Piñera se trasladó a Isla de Pascua para recibir a los primeros turistas que ingresen bajo esta nueva normativa. Asimismo, el mandatario firmó la suma urgencia al proyecto de ley que busca reemplazar el nombre de Isla de Pascua por Rapa Nui, iniciativa que fue presentada en 2016 en la Cámara de Diputados. 20:11, seguimos avanzando en otras informaciones. La Comisión de Seguridad Pública recibió el proyecto que busca sancionar las conductas antisociales. ¿Cuáles son estas conductas? Por ejemplo, la destrucción de infraestructura en colegios de estudiantes que se toman los establecimientos. Detalles en la siguiente nota. La iniciativa de ley busca sancionar un grupo de conductas que el gobierno ha definido como antisociales porque afectan el bien común, alteran la convivencia familiar y facilitan la acción delictual. Así lo definió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, al presentar antecedentes de este proyecto ante la Comisión de Seguridad Pública. Una de ellas, por ejemplo, es todo lo que dice relación con los rayados. Otro en casas privadas, en muros privados, como también en lugares públicos y especialmente en monumentos o patrimonio nacional. Lo otro, el consumo de alcohol o el consumo de droga en lugares también públicos y en lugares como los bienes comunes que se tienen dentro de los condominios, dentro de los edificios. Según este proyecto, se busca promover el respeto y el cuidado de los espacios públicos y así prevenir algunos actos, como es el consumo del alcohol en la vía pública, grafitis, la acumulación de basura sin autorización que pone en riesgo la salud de terceros o interfiere con el libre tránsito. La iniciativa además busca sancionar todas aquellas conductas que generen daños en establecimientos educacionales, como es la quema de inmuebles rayados o falla a la estructura, que afecten así a la comunidad estudiantil. También castigará los daños de infraestructura comunitaria y en los medios de transporte público. Hemos incorporado también como delito de daño todo lo que es deteriorar o causar daño a un establecimiento educacional, a bienes que sirven y están en los establecimientos educacionales para desarrollar la educación y también daño al transporte público. Aumentamos las sanciones, establecemos multas. En cuanto a las sanciones para quienes vendan alcohol de manera clandestina, la iniciativa estipula una multa de una UTM, 47.700 pesos, para quienes tomen en la vía pública, pero establece multas de 2 a 4 UTM en caso de reincidencia, entre 95.000 a 190.000 pesos. Vamos ahora a revisar senado.cl, acompáñame a ver información relativa a la sala de sesiones. Vamos de inmediato a ver esa portada. Hasta que no sean instituciones sin fines de lucro, las ATES no podrán funcionar, pero mantendrán su historial. ¿Qué son las ATES? Son entidades pedagógicas y técnicas de apoyo de personas jurídicas sin fines de lucro que apoyan evidentemente algunas instituciones de educación. El Senado despachó a tercer trámite este proyecto de ley de discusión inmediata, así que más novedades, vaya a senado.cl, por supuesto, y conozca más de esta iniciativa legal. Momento en Senado Noticias de conocer en voz de nuestros legisladores un poco más de sus iniciativas legales, por ejemplo, de actualidad y también de temas legislativos. En esta ocasión, al senador Manuel José Osandón, quien habló con nosotros de infancia, de la comisión que él integra, la Comisión Especial de Infancia, y también de otros temas muy importantes. Esto y más en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta oportunidad estamos junto al senador Manuel José Osandón. Senador, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Comenzamos la semana con una noticia que no fue tan buena para el tema de la infancia. Se confirmó con este informe de la ONU que Chile
ha estado violando constantemente los derechos. ¿Cuáles son las fórmulas que podemos ir abordando? Se ha estado trabajando durante este gobierno en revertir algunas cosas, pero hay otras pendientes. Por ejemplo, con cerrar el CREAT de Playa Ancha, que tal vez podría ser un caso emblemático, que aún no se ha hecho. ¿Cómo podemos ir avanzando para tratar de revertir esta situación tan grave? Bueno, tenemos que ser súper responsables y saber que es un informe duro, un informe que es contra el Estado de Chile y que hay que reconocer de que en el gobierno pasado la presidenta Bachelet se iniciaron los esfuerzos para tratar de revertir esta situación y el presidente Piñera está dando un auge muy fuerte. Así que yo creo que este informe nos hace reflexionar, pero también pone en primer lugar de nuestra tabla, ¿no es cierto?, el futuro de los niños. Yo creo que en Chile vamos a ir avanzando. Hoy día el Sename tiene una directora de primera línea que tiene una propuesta de modernización, de transformación de un montón de sistemas, de fiscalización y de integración de las entidades colaboradoras que son muy importantes en esto. Así que un informe triste, pero yo creo que aquí hay que hablar en positivo, hay que jugárselas para adelante. Senador, ¿cómo ha visto en su primera intervención a la defensora de la niñez, que justamente fue ratificada por el Senado? Bueno, a mí me parece una persona muy capaz, está partiendo recién. Yo diría que recién tiene mail institucional, porque hay que explicar que ella tiene que formar toda la defensoría, claro. ¿Ya? Pero es una mujer muy competente y que está muy preocupada de los temas de niñez, de todos estos temas, así que yo creo que va a ser un avance para la defensa de los derechos de los niños en nuestro país. Han surgido algunos proyectos, por ejemplo, hay uno que presentaron hace un par de semanas atrás que pide, digamos, restringir la internación de niños entre 0 y 3 años. Hay otras medidas, otros proyectos que también se van a ver en la comisión que usted preside de infancia. ¿Qué proyectos o qué iniciativas cree usted que sí van en esta medida de avanzar en este tema? Lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar la gran estrategia de los proyectos que presente el gobierno. Es verdad que hay presentado un proyecto que busca que no se internalicen, o sea, que no vayan a centros del Sename niños menores de 3 años y que se busquen otras alternativas, como por ejemplo familias de apoyo. Pero aquí hay estándares que hay que estudiar y fórmulas. Y yo creo que esto va a ser muy importante desarrollarlo en una estrategia integral. No sacamos nada con ir tapando de a poco parches sin el desarrollo integral. Por ejemplo, la señora Susana en su planteamiento con el presidente Piñera plantean de que los CREA y estas instituciones sean mucho más hogareñas. No sean estas verdaderas cárceles de muchos niños de distintas edades, sino que se trate de tener casas máximo de 15 niños y que se busque, ¿no es cierto?, esa relación mucho más familiar. También cómo capacitar y fiscalizar todas las entidades, inclusive las del Sename, para mejorar y dar este trato más personal, porque la experiencia nos dice que una de las cosas más importantes que necesitan los niños es el cuidado y el amor, los incentivos. Que es cercanía. Lógico, y cuando no existe eso, y eso ellos están en una verdadera cárcel, al final salen niños mucho más dañados de lo que están. Senador, hablando sobre proteger la vida, pero en otro tema. Usted ayer inició una especie como de campaña acá en la sala del Senado para justamente detener estas iniciativas de aborto libre, porque al otro lado de la cordillera se inició, digamos, un avance en este tema. ¿Cuáles son, digamos, sus argumentos para ir en contra de iniciativas como esta? Bueno, primero yo tengo la convicción que ahí hay un ser humano, y como ser humano tiene el primer derecho es a vivir, a nacer. Segundo, yo encuentro triste que se plantee que ahí no hay un ser humano y de que el aborto es libre, seguro y gratuito, cuando ya existe una ley que yo no comparto pero respeto, ¿no es cierto?, con 3 causales. Yo creo que hoy día no hay piso político para eso. Yo creo que la mayoría de los parlamentarios no están por un aborto libre, porque además la solución para Chile, los problemas no es matar a los niños, es al revés. Nosotros necesitamos niños, nosotros necesitamos educación sexual, nosotros necesitamos responsabilidad. A mí me gustaría, y yo invito a la nueva mayoría, a que nos sentamos a discutir cómo vamos a atacar que un estudio de la Universidad Católica dice que 2 de cada 3 mujeres que mueren en Chile deberían estar vivas. O que en las listas de espera, ¿no es cierto?, murieron 26.000 personas.
26.000 personas que estaban en lista de espera fallecieron en Chile. Esos son los problemas que tenemos que hacer. Yo apostaría por la vida, no apuesto por la muerte. Habla de salvar las dos vías. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando una mujer hace un aborto, también mata algo importante de su vida. Y ahí muere la vida del hijo y muere parte de la vida de la madre. Senador, le agradecemos por haber compartido con nosotros estos temas que están ahí en la palestra y que son tan importantes. Muchas gracias. Nosotros ahora regresamos con ustedes en Senado Noticias. 20:20. Usted puede repetir esta entrevista del senador Manuel José Osandón por la región metropolitana en nuestro canal de YouTube, por ejemplo, TV Senado Chile, y en nuestra programación el fin de semana. Con esto nos despedimos. Las redes sociales ya están disponibles para usted. Que tenga muy buenas noches.